Las matemáticas de Dios. Las matemáticas es la ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones de ellos entre sí. Es conocida como una ciencia exacta y también muchas personas manifiestan que los números no mienten o no engañan. Sin embargo, quiero que me regale toda su atención a lo que Dios le quiere decir a continuación, porque las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Porque para las matemáticas de los hombres, nada equivale a nada. Pero en las matemáticas de Dios, nada equivale a todo. Porque en el principio, cuando había cero o cuando no había nada, creó Dios los cielos y la tierra, y todo cuanto existe lo hizo de la nada un todo, porque las matemáticas divinas son superiores a las matemáticas humanas. Pero no solamente ello, además en sus matemáticas Él hace de lo poco mucho. Pero las matemáticas de los hombres determinan que lo poco es poco y lo mucho es mucho. Pero Él hace de lo poco mucho. Porque ¿quién podría explicarme matemáticamente cómo se puede alimentar a una multitud de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 pececillos? No hay una ecuación matemática, no hay un proceso aritmético, no hay un cálculo contable o matemático que nos pueda dar la cantidad para alimentar a tantas personas. Pero comieron todos y se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. A esto yo le llamo las matemáticas de Dios. Alguien puede brindarle la gloria con todo su corazón en esta mañana. Aleluya. Es decir, que las cantidades de Dios no tienen el mismo significado de lo que lo tienen para nosotros. Dios suma diferente a nosotros, multiplica diferente a nosotros y también resta diferente. Quienes ya entregamos nuestra vida al Señor sabemos que las matemáticas divinas presentan resultados diferentes. ¿Quién puede explicarme matemáticamente cómo, si se enfrentan 2 ejércitos, uno de 300 soldados armados y otro de 132,000 soldados armados con las mismas armas? No es que unos tuvieran otra clase de armamento que otros, no, las mismas armas. Ambos ejércitos eran soldados y gente de batalla y de guerra, pero unos eran 300 y los otros eran 132,000. ¿Y quién me puede explicar matemáticamente cómo es posible que ganaron los 300 si el ejército contrario no los duplicaban, sino que los multiplicaban por muchas veces? Eran 132,000. ¿Quién me puede explicar cómo ganaron los 300? Solamente por las matemáticas de Dios. Porque los 300 eran temerosos de Dios, apartados del mal, apartados del pecado, habían entregado sus vidas a Dios. Había un líder que buscaba a Dios de mañana en oración y le decía al Señor: Señor, ¿es tiempo de conquistar o no es tiempo? Y Dios le decía el momento de la conquista, la hora de la conquista. Me encanta que aunque este varón que lideraba este ejército era un estratega militar, siempre iba en oración a la presencia del estratega de los estrategas, y él le daba el momento, la hora, el día, la fecha
fecha y la mejor estrategia en la cual iban a alcanzar la victoria, porque quienes se acercan a Dios no tienen promesas de derrota, tienen promesas de victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien que le alabe, que brinde gloria a Dios en esta hora. Y no era que el ejército de 300 fuera tan pequeño, eran miles también, pero el Señor fue seleccionando de entre la multitud a la calidad, que es lo mismo que Dios está haciendo en este tiempo. De entre la multitud de personas que cantan y alaban a Dios, está seleccionando calidad, porque muchos se reúnen, pero pocos quieren dar lo mejor de sus vidas y lo mejor de sus corazones para Dios. Pocos desean entregar calidad. Alabado sea el Señor. Así que de esos miles quedaron 300, porque una de las pruebas finales que Dios le puso es: vienen todos sedientos, vienen todos deshidratados, lleva a tu ejército a tomar agua a tal lugar. Y cuando llegaron a las aguas, el Señor le dijo al general: tú solamente escúchame, y el que se arrodille, el que se lance y ponga su rostro sobre el agua, ese no aplica. Va a aplicar el que se arrodille y tenga su rostro arriba y con sus manos tome del agua, entonces ese sí va a aplicar. Y yo estaba pensando, ¿por qué? ¿Qué pretendía Dios con esto? Pues lo que Dios pretendía es que por más sed que tuvieran y por más desesperados que estuvieran, no puedes dejar de tener la mirada, no podrían dejar de estar vigilando, porque los enemigos estaban alrededor de ellos. Así que por más sed que tengas, toma agua, pero sigue vigilando. Y yo recordaba que el Señor también le dijo a Pedro y a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Es verdad que puedes tener hambre, sed o lo que quieras, pero tenemos que seguir vigilantes. Y entonces, de los que tomaron agua sin dejar de mirar a su alrededor y de cuidar la espalda de sus compañeros y de su general, fueron 300. Y con esos 300 viene la estrategia militar del Todopoderoso. Consigan 300 cuernos que van a emitir un sonido como una bocina. Y con la otra mano van a llevar unos jarros, y en esos jarros van a poner unas teas ardientes o unas antorchas dentro de esos jarros. Y van a llegar en la noche, cuando el enemigo está durmiendo, nosotros estamos velando. Entonces van a llegar en la madrugada y van a rodear el campamento. Me imagino a los soldados, pero es que son 132,000 y nosotros somos 300. No se preocupen, porque con ustedes está uno más grande que todos los ejércitos, que todos los armamentos, que todas las estrategias del mundo. Y entonces el Señor les dice: a la medianoche todos van a hacer sonar a una sola voz aquellas bocinas o aquellos cuernos, y luego van a romper los jarros y van a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Y es que esa fue la estrategia del Señor. Yo les invito, querido pueblo del Señor, a trabajar con las estrategias de Dios, porque las estrategias de Dios no fallan. Las nuestras fallan, las de Él siempre traen victoria en su santo nombre. Pues llegó la hora cero y ahora estaban todos allí. Y créame que por supuesto deberían tener nervios, porque seguro que habían centinelas del otro gran ejército cuidando. Y seguro que había gente armada mientras la mayoría del campamento dormía. Pero Dios les había dicho que iba a estar con ellos. Así que hacen sonar esas bocinas, rompen esos jarros y gritan por la espada de Jehová y de Gedeón.
Y cuando hicieron esto, los que estaban durmiendo los otros miles durmiendo, se levantaron asustados y confundidos y atemorizados. Y la Biblia dice que salieron corriendo por diferentes caminos, y aquel día el Señor les dio una gran victoria. Hermanos, Dios tiene el poder de confundir y de atemorizar a aquellos que se levanten contra ti. Tú no tienes que pelear con tus propias manos para obtener victorias. Quiero recordarte que tú y yo tenemos a alguien que pelea por nosotros. Él dijo que estaría con nosotros, que pelearía con nosotros y que nos daría la victoria. Y esa victoria no va a venir en el futuro, esa victoria ya está con nosotros en el presente. Hermano, somos más que vencedores, reitero, por medio de aquel que nos amó. A su nombre sea la gloria. Usted y yo no vamos en busca del éxito. Usted y yo tenemos a Jesucristo y en Él está todo el éxito. Alabado sea el Señor. Las matemáticas de Dios trascienden la exactitud. Wow. Porque los números son exactos, pero Dios trasciende la exactitud. Trasciende la eternidad. Por favor, recíbame esta y preste mucha atención a lo que le quiero decir. ¿Quién podría explicarme matemáticamente cómo un hombre con la quijada de un asno puede matar a 1000 soldados de otro ejército? Son las matemáticas de Dios. Aleluya. Y permítame darle desarrollo a esta palabra, porque David huyó del rey Saúl, porque el rey Saúl lo buscaba para matarlo, y se fue y se escondió en una cueva. Y a partir de este momento viene lo más interesante de esta palabra, porque mientras él está escondido allí en esa cueva, sucede algo glorioso. Empieza a llegar una cantidad de hombres que estaban en una situación similar o peor que la de él, porque David estaba huyendo. ¿Y a quién le agrada huir? A nadie. Y probablemente hay muchas personas que hoy estén huyendo y están escuchando esta palabra. Algunos están huyendo de su matrimonio porque no les ha ido bien. Otros están huyendo de las personas con las que hicieron tal vez alguna sociedad económica y les defraudaron, y a otros les quitaron lo que les pertenecía. Otros están huyendo de sus hijos, porque tristemente este mundo está tan desviado que hay hijos que quieren hacerle daño a sus padres, tristemente. Otros están huyendo de su tierra por amenazas y por diferentes razones. Ahora David está huyendo, y ¿quién le agrada huir? A nadie. Pero ahora llega a esa cueva donde estaba oculto una cantidad de hombres que también estaban huyendo. La Biblia dice que eran amargados. ¿Y a quién le agrada asociarse con un amargado? Que ellos estaban endeudados. ¿Y a cuántos les agrada andar con endeudados? No, cierto que no. Y yo sé que la mayoría deben, pero una cosa es deber y otra cosa es estar endeudado. Porque el endeudado no tiene con qué pagar y huye, y cuando lo ven por allí alzan la voz y le cobran públicamente y lo hacen sentir mal. Así que los hombres que empezaron a llegar a esa cueva eran endeudados también y eran afligidos de espíritu. Y la aflicción de espíritu es depresión severa. Y me imagino a David con su espada allí cuando empiezan a llegar hombres, imaginándose que eran del rey, que venían por él, y cuando tal vez sale a defenderse, a defender su vida, se encuentra que eran otros que estaban iguales o peores a él, y entonces se sientan a tomar café y tal vez a comerse un pan y a hablar de sus tristezas, y luego empiezan a llegar otros
Y luego empiezan a llegar otros, y luego empiezan a llegar otros. Pero esto está muy extraño. Ahora la cueva, que era el refugio de los enlutados, de los amargados, de los aburridos y de los endeudados, ahora se convierte en una congregación de 400 hombres que están rodeando una cueva. Aleluya, a un hombre que Dios le dijo que iba a ser rey, pero que no era rey en este momento, y que lo buscaban, y que habían avisos de él por toda la ciudad de Jerusalén y las ciudades circunvecinas, con la fotografía que decía: se busca a David, vivo o muerto, buscado por el rey. Y no sé si por un momento David comenzó a pensar: ¿será que estos endeudados se unieron para tenderme una trampa, tomarme, ir a venderme, a entregarme al rey y luego irse a tomar por allá licor? No sé qué tantos pensamientos pasaron por David, pero ahora Dios le da gracia a David. Y bendijo Dios a David y lo puso como jefe de los 400. Yo quiero que alguien reciba esta palabra conmigo, porque Dios me hablaba poderosamente cuando estudiaba esta palabra. Ahora David se empieza a mover con esos 400. Y una cosa es llegar a un hombre que lo están persiguiendo para matar, y otra cosa es llegar a un hombre con un ejército de 400. Así estuvieran todos endeudados y afligidos y aburridos. Pero una cosa es llegar 400. Eso impacta, hermano. Y ahora llegan a Siclac, que Siclac era un pueblo. Y cuando llegan a ese pueblo, tal vez a buscar algo de tomar o a buscar algo que hacer o que comer, se encuentran con que hay hombres tirados en el suelo llorando y hablándole a Dios y pidiéndole a Dios misericordia. David les pregunta: ¿qué ha pasado? Y los hombres llorando le responden: los amalecitas han venido y han arrasado con nuestro pueblo. Se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, los ganados y nuestras riquezas, y ahora no tenemos esperanza. Nos han hecho mucho daño. Y esas personas eran pueblo de David, o sea, eran ciudades de donde David se había criado. Y cuando David vio esa situación y vio al esposo llorando por su esposa, al anciano llorando por sus nietos, entonces David comienza a llorar con ellos, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando alguien sufre, Dios no se queda indiferente. Dios también siente cuando alguien sufre. Cuando alguien llora, Dios se le acerca para consolarlo, para fortalecerlo, para darle la mano. Cuando alguien cree que no puede más, Dios extiende la mano y le dice: yo quiero darte nuevas fuerzas. Tú no puedes por ti mismo, pero yo te puedo ayudar. ¿Alguien ha sentido la fortaleza de Él en su vida? Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia, que no exagera, que David lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Así que cuando usted llora hasta que se le acabaron las fuerzas, fue porque fue demasiado. Y cuando se le acabaron las fuerzas, se fue a consultar a Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Dígame amén los que necesitan consultar a Dios. Atención, se fue a orar a Dios, porque consultar a Dios es hablar con Dios. Se fue a hablar con Dios y le dijo: Señor, ¿tú crees que los puedo alcanzar a esos amalecitas? No tengo el mejor ejército. Tú sabes a quién me trajiste. Esta gente está amargada, esta gente está endeudada, esta gente está afligida de espíritu, están deprimidos, no los quiere, pocas personas los quieren, este ejército que me regalaste. Pero tú crees que podemos alcanzar a esos amalecitas, y tú crees que me los puedes entregar. Y en oración Dios le respondió. Atención, Dios responde al que le habla, al que le ora, al que le invoca, al que le busca. Yo quiero invitar a alguien que crea que Dios responde, a que desde hoy en adelante empiece a decirle: Señor, déjame escuchar tu voz. Y el Señor le respondió: David, ve
con el ejército, porque sí los van a alcanzar y yo los he entregado en tu mano. Y lo que ellos cautivaron yo lo voy a liberar. Y se levanta David y habla a su ejército, el ejército que nadie quería, aleluya, pero que Dios le entrega. Y entonces mientras están preparando, alguien encuentra en los campos a un hombre y trae a ese hombre que era un egipcio. Se lo llevan a David y David le da pan y le da agua y le da uvas y le da comida para que se fortalezca. Hombre conforme al corazón de Dios. Cuando alguien está necesitado, se acerca y le da. No necesitas tener mucho para dar. Necesitas dar de lo que Dios te ha dado, porque si esperas tener mucho para dar, nunca vas a dar. Hay que dar de lo que Dios ya nos dio. Aleluya. Y cuando aquel hombre comió, se fortaleció, dice la Biblia, volvió el espíritu a él, porque llevaba 3 días y 3 noches sin comer nada. Aquel hombre le agradeció a David y David le dijo: ¿quién eres y para dónde vas? Y le dijo: soy esclavo. Una malecita, atención, los planes de Dios. Una malecita me abandonó y me lanzó en el camino porque estaba gravemente enfermo y llevo 3 días perdido, pero doy gracias a ti y a tu gente por haberme dado comida y agua. Siento que voy a vivir un poco más. De los amalecitas que vinieron a arrasar esta ciudad, sí. ¿Y tú quién eres? Soy uno de los esclavos de ellos. Oh, ya. Tú me podrías llevar hasta donde ellos están, porque no sabemos su ubicación. Tú me podrías llevar, y le dice: yo te puedo llevar, David, pero con una condición: no me vas a entregar en las manos de ese mal amo que yo tenía. Y David le dice: no, no te va a entregar en las manos de él. Nosotros tenemos uno que es diferente, y más que amo, es un padre. Es un padre lleno de amor y de gracia. Llévanos, porque vamos por lo que ellos se llevaron y se robaron. Y llegaron, hermanos queridos, a la medianoche. Es que a Dios es estratega. También estaban durmiendo. También estaban durmiendo. Porque mientras el enemigo duerme, el pueblo vela. Hermanos queridos, y estaba allí David, gloria al Señor, con su ejército de quebrados. Pero Dios en esa noche dio una gran victoria, queridos hermanos, y David hirió a los amalecitas y recuperaron las mujeres, los niños, los ganados y las riquezas. Y ahora llega David. Yo no sé si se fueron a pie, pero lo que sí sé es que ahora llegan en caballos y llegan armados, porque tomaron todo el botín de los amalecitas. Ahora llegan como un ejército totalmente diferente al ejército que se fueron, porque las matemáticas de Dios son diferentes. Dios multiplica la bendición a aquel que se pone en sus manos. Dios le da gracia a aquel que se rinde delante de su presencia. Dios suma su bendición a aquellos que nos hemos entregado a Él y que confiamos en Él. Y si ese aplauso es para nuestro Dios, bríndeselo con el alma en esta hora. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Alguien puede levantar su mano y decirle gloria a Él. Alguien puede elevar su mano y decir aleluya a su nombre. Alguien puede elevar su mano y ahora decirle una palabra que le nazca del corazón a Él, como gracias, como te adoro, como te bendigo, como te alabo,
como te agradezco porque tú también has peleado mis batallas, como te doy todo mi corazón, porque tal vez, aleluya, tuve que salir huyendo en algún momento de mi vida y tal vez tuve que acudir a alguna cueva, pero allí en ese lugar donde estuviste, Jesús jamás te dejó solo. Jesús jamás te dejó sola. Esa presencia que no necesitamos ver para creer, porque no necesito verla, solo necesito sentirla. Cuando lo siento es suficiente para mí. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Y en esta iglesia no hemos visto jamás al Señor, pero sí lo sentimos todos los días de nuestra vida. Podemos sentir el calor de su presencia y su tierna mirada que nos alcanza continuamente, y su voz cuando susurra a nuestro oído. Oh, si sientes alabarlo, hazlo, mi hermano, glorifícalo en esta mañana. Yo siento la fuerte presencia de Dios moviéndose en medio de su iglesia. Probablemente alguien esté pasando por un Ciclac. Probablemente no entendemos cuando alguien llega y enciende el Ciclac de nuestro lugar donde nos encontramos, o del plan que teníamos, o del propósito que habíamos tratado de consolidar. Como que no se dieron las cosas, como que no funcionó lo que habíamos propuesto, como que se nos está derribando el edificio que estábamos construyendo. Puede estar pensando alguien de esa manera, pero Dios hoy toma mi boca por su Santo Espíritu para decirte que a veces Dios permite que se te encienda ese Ciclac, porque Él tiene en sus matemáticas divinas un proyecto de bendición y de multiplicación para ti. El que salió de Ciclac con su ejército no fue el mismo que regresó a Ciclac con su ejército. El que salió de la cueva asustado, aleluya, y aburrido y endeudado porque lo estaban buscando para matar, no regresó a esa misma cueva. Cuando salió de ahí, salió diferente, salió con un ejército. Ahora los enlutados dejaron de estar enlutados. Ahora el ejército de David, que estaban endeudados, ahora tenían cómo pagar sus deudas y decir: yo no le debo nada a nadie porque la bendición de Dios nos ha alcanzado. Ahora los que estaban, hermanos, afligidos, ya no estaban afligidos. Ahora ya tenían un vestuario de soldados, una comida sólida. La bendición y la multiplicación de Dios los alcanzó. Hermanos queridos, las matemáticas de Dios son mejores que las matemáticas nuestras. Alguien que lo alabe con las más profundas fuerzas de su corazón. Alguien que lo alabe con inteligencia. Yo le invito a que lo alabe con inteligencia. Aleluya. Si tiene algo en sus manos, por favor, déjelo allí a su lado y utilice sus manos para aplaudir a Dios. Utilice su mente para dirigirse a Él. Utilice su boca para glorificarle con inteligencia y para decirle: Señor, aquí estoy en esta mañana creyendo en tus matemáticas. Pero es que no tiene lógica lo que piensas hacer. No te preocupes a los que te digan así. A mí me han dicho así cientos y cientos de personas. ¿Cómo vas a dejar esto que tienes para irte por algo a la aventura que no tienes? No te preocupes por eso. Ellos no saben lo que Dios te dijo a ti y me dijo a mí.
Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre dejarlo seguro por irte a algo que no está seguro? No te preocupes, a mí también me lo han dicho, pero es que ellos no entienden que lo seguro no es el cheque que recibes o la casa donde vives o la familia que te rodea, sino lo seguro es el Dios que te habla a ti y que me habla a mí cuando tú y yo nos conectamos con Él en oración. Él es lo único realmente seguro que tú y yo tenemos en la vida. Alábalo, mi hermano, alábalo. Yo siento la fuerte presencia de Dios en este lugar. Abre tu boca y glorifícalo. Yo siento el peso de la gloria de Dios en este lugar. Pero ¿cómo te vas a ir a ese desierto? Pero ¿cómo te vas a ir a esa ciudad? Pero ¿cómo te vas a ir a ese lugar? Tú no te preocupes, tú deja que Dios te siga guiando, porque cuando Dios guía, Dios te va a rodear de un ejército. No menosprecies al que se acerque a tu lado. Yo estoy terminando esta predicación esta mañana, pero quiero que se me conecte al 100%. No menosprecie al que se le acerque, porque probablemente esté endeudado, probablemente esté enlutado, probablemente esté afligido, probablemente esté amargado, probablemente sea malgeniado. No lo menosprecies. No tiene que ser igual a ti. Dios te va a rodear de un ejército, no de gente igual a ti, no, de gente que necesita un Dios como el Dios que tú tienes. Los va a conectar con la misma visión, los va a conectar con el mismo propósito, les va a dar tremendas victorias juntos. Van a llorar juntos, pero van a celebrar juntos. Van a clamar juntos, pero van a comer juntos. Van a viajar juntos y van a detenerse juntos. Dios levantará un gran ejército a tu lado para que Dios se cumpla lo que Él ha propuesto para su pueblo, para que las conquistas de Dios se lleven a cabo. El mejor aplauso que usted le pueda brindar a Dios, hermano, el mejor y la mejor alabanza. Colóquese de pie y apláudale con mayor calidad, adórele con mayor corazón. Abra su boca, desconéctese del que tiene a su lado, por favor, y conéctese con el Espíritu Santo, porque se activa la voz de Dios en este momento. Se activa el susurro del Espíritu Santo. Se activa el poder de Dios para alguien en esta hora. Adóralo aunque el que esté a tu lado no le adores. Alábelo aunque el que esté a tu lado no le alabe. Apláudele aunque el que esté a tu lado no le aplauda. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Él. Comienza a hablar con Él en esta hora. Oh, su presencia está en este lugar. Alguien la siente conmigo. Alguien siente conmigo la fuerte presencia de Dios. Yo siento su espíritu en esta hora. Yo siento su gloria. Abra sus labios conmigo y dígale: Señor Todopoderoso, en esta mañana quiero levantar mi voz delante de tu presencia y mis manos. Ahora quiero rogarle a todo el pueblo de Dios que levante sus manos al Señor. Todos con sus manos en alto al Señor. Cierren sus ojos en el lugar donde están. Usted va a tener, aleluya, una palabra de oración a Dios. Una palabra de oración a Dios. Con sus ojos cerrados, por favor, levántele sus manos al Señor, porque Dios en este instante te va a hablar a ti. Vamos, cierra tus ojos, abre tu boca conmigo y todos juntos vamos a levantar la voz. Todos juntos, hermano. Olvídese del que tiene a su lado. Un momentico, por favor, olvídese. Amén, y conéctese con el Espíritu Santo. Y todos juntos vamos a alzar la voz. Y todos juntos vamos a decirle al Señor: Padre nuestro, Señor maravilloso,
A continuación de mi boca sale una sincera oración, Señor. No una oración por salir del paso o del momento, sino una oración de verdad, Señor, de un corazón contrito y humillado, que hoy está creyendo a tu palabra y que hoy, oh Dios, puede creer en las matemáticas de Dios. Hoy creo, Señor, que tú sumas diferente a nosotros y que tú multiplicas diferente y también restas diferente. Hoy creo, mi amado Dios, que estás en medio nuestro, y hoy te pido, Jesús amado, por aquellos que están o que sienten que están en una cueva, Señor, como que están allí huyendo, Señor, como que están asustados, Señor, como que no saben qué rumbo o qué camino tomar. Te pido por los que tienen temor, Señor, en esta mañana yo te ruego por ellos, para que tú, oh Dios amado, levanta tu voz, hermano y hermana, habla con Él con todo tu corazón. Dile, para que tú, amado Dios, te acerques a ellos, Señor, y les abraces y fortalezcas sus corazones, y comiences a rodear a estas personas de un ejército, de un ejército espiritual, Señor. Aquí hay una iglesia, Señor, que es un ejército espiritual de hombres y mujeres, que un día yo sí estuve amargado, pero tú me quitaste la amargura del corazón y hoy siento el gozo de la salvación. Un día yo sí estuve afligido, pero otro día tú llegaste a mi corazón y quitaste la aflicción de mi corazón y pusiste paz en mi alma. De aquellos que un día estuvieron endeudados, pero Señor, tú me has ayudado y hemos salido de las deudas, y sobre todo de la deuda más grande que tenía, que era la deuda del pecado. Pero tú llegaste y pagaste la deuda de mi pecado, y hoy no tengo deudas contigo, mi Señor. Hoy mis pecados todos han sido perdonados por el poder del nombre de Jesucristo y por el propósito de Dios. Amado Señor, te presento a las manos que se levantan aquí para ti. Te presento a las mujeres de corazón humilde que te dicen, hoy te necesito. Te presento a los hombres de corazón humilde que levantan sus manos y dicen, hoy te necesito. Te presento a las miles y miles de personas que escucharán esta predicación a través de YouTube y de Facebook, y a los que la escuchan en este instante, para que tú, Señor, extiendas tu mano y multipliques, oh Dios, y sumes la vida de las personas y transformes los momentos que están viviendo en momentos de bendición, oh Dios. Que transformes la soledad en compañía, Señor. Que transformes la amargura en gozo, Señor. Que transformes la tristeza, aleluya, en un sentimiento de felicidad que venga de Dios. Que transforme, Señor, la enfermedad en sanidad divina, y que transformes, oh Dios, cualquier escasez en bendición espiritual y en todas las áreas de la vida. Es mi oración, Señor, porque las matemáticas de Dios funcionan mejor que las matemáticas de los hombres. En el nombre de Jesucristo el Señor, te doy muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Es tiempo de vivir de gloria en gloria, el gozo del Señor